A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Hace algunas semanas estaba conversando con un primo y él me decía, mira, acabo de terminar de leer un libro buenísimo. Yo te sugiero que lo leas. Lo tengo aquí y me lo entregó. Y es un libro que se llama El hombre más feliz del mundo, escrito por Eddie Jaku. Y es una historia, o es su historia más bien, de su vida. Él fue un judío que nació en tiempos de la Alemania nazi. Y él relata cómo logró sobrevivir el Holocausto. Él estuvo en varios campos de concentración, incluido Auschwitz. Y él sobrevivió. Y es muy emocionante leer toda la historia. Y uno no puede dejar de leerlo. Mi primo me dijo, mira, yo lo leí en 2 días. Yo lo leí en 2 días también. Y cuando lo terminé de leer, le dije a mi esposa, mira, lo tenés que leer. Es buenísima esa historia. Y ella lo leyó y en 2 días terminó el libro. Solo a eso nos dedicamos esos días, obviamente. Pero es que era una historia tan buena que yo no pude dejar de decirle, mira, este libro me lo prestaron, lo tenés que leer. No pude resistir el compartirlo. Ahora, hay algo como creyentes, como cristianos, que nosotros tenemos las ansias de compartir. Debería haber una historia que nosotros no pudiéramos resistir decirle a otros de ellos. Sí, es la historia más importante, la historia de Cristo. ¿Cómo no vamos a querer compartirla? ¿Y cómo saber cuál es toda la historia? Pues tenemos la Biblia. Y hay un libro en específico que nos relata la historia de Cristo, que es el libro de Juan, el Evangelio de Juan. ¿Por qué no lo buscamos en nuestras Biblias o en nuestros dispositivos electrónicos? El Evangelio de Juan. El escritor del Evangelio de Juan no se identificó como tal en el texto, pero es algo que sucede con todos los demás evangelios. Sin embargo, hay pruebas dentro del Evangelio y también por los escritos de los padres de la iglesia que confirman que el escritor fue el apóstol Juan, el apóstol amado. Juan ministró en la iglesia de Éfeso, que había fundado el apóstol Pablo, y fue desde ahí donde escribió este evangelio. La mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que el evangelio de Juan fue escrito alrededor del año 90, después de los otros 3 evangelios, que son Mateo, Marcos y Lucas. Estos 3 evangelios son llamados evangelios sinópticos porque más o menos siguen el mismo orden. Cada evangelio tiene sus rasgos distintivos, pero el evangelio de Juan es considerablemente diferente a los demás. Específicamente porque enfatiza la deidad de Jesús. Es muy posible que uno de los objetivos de Juan al escribir este evangelio era combatir una falsa enseñanza tipo docetista. Los docetistas sostenían que Cristo nunca se había hecho carne, sino que todo era aparente. Es una herejía peligrosa. Y entendemos por qué Juan tal vez querría atacarla. Ahora, el mensaje principal del libro de Juan lo encontramos en Juan 1:18. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, Jesús, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Juan explica que Jesús es Dios y presenta a Jesús como aquel que manifestó a Dios a los hombres. Lo dio a conocer. Lo presenta también como el Hijo de Dios, teniendo la intención que se viera a Jesús como uno mismo, uno solo con Dios. La palabra clave del libro es creer. La palabra creer aparece 98 veces en el Evangelio de Juan. Juan busca que sus lectores crean en Cristo para que al mismo tiempo puedan conocer a Dios Padre.
menciona en el capítulo 20, versículos 30 y 31. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero escuchen, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Ahora, Juan también seleccionó 7 señales o milagros que hizo Jesús, demostrando que Él era Mesías, que los encontramos de los capítulos 1 al 12. También incluyó los discursos que venían después de estas señales para demostrar o explicar más bien su significado e importancia. Pero más significativamente, Juan presenta las afirmaciones que Jesús hizo de Él mismo, utilizando la forma yo soy. Jesús dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid. Todas estas afirmaciones revelan la verdad sobre quién es Él. Incluso podemos encontrar que Jesús dijo en Juan 8:58, de cierto les digo, antes que Abraham existiera, yo soy. Los judíos, cuando escucharon esta afirmación, entendieron muy bien lo que decía Jesús cuando utilizó yo soy. Y por eso, incluso tomaron piedras porque querían apedrearlo. Jesús estaba afirmando al decir yo soy, que Él es Dios, Yahvé o Yahweh en el Antiguo Testamento por su nombre que Él mismo dio. El Dios del universo, el Señor de la creación. ¿Saben qué, mis hermanos? Jesús es Dios. Él es Yahweh. Su nombre es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, como nos dice Isaías 9. Debido a la obra de Jesucristo es que Filipenses 2 nos dice, Dios lo exaltó hasta lo sumo, le otorgó un nombre que es sobre todo nombre para que se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por todo esto es que hemos decidido estudiar el Evangelio de Juan. Y por eso es que hemos denominado esta serie de predicaciones de los próximos meses, Yo soy Cristo en el Evangelio de Juan. A través de esta serie de predicaciones buscamos profundizar sobre quién es Cristo, según lo revelado en este Evangelio. Queremos ahondar en lo que dice Juan 1:14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y deseamos que la revelación del Hijo nos lleve a todos a creer en Él, a imitarlo a Él y a vivir vidas que le agraden a Él. Así que iniciemos nuestro estudio del Evangelio de Juan. ¿Por qué no leemos Juan 1, de los versículos 1 al 5? Leo de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Juan inició su evangelio, situando a Jesús antes de su ministerio. Pero si analizamos bien, fue antes también de su nacimiento. Incluso fue antes de la creación. Identificó a Jesús como coexistente con Dios Padre, el agente o el medio del Padre para proveer la creación y la salvación. El tiempo
es la forma en que Dios y nosotros los hombres medimos los acontecimientos en relación unos con otros. Incluso antes de que Dios creara el universo, hubo una sucesión de eventos. A menudo nos referimos a este tiempo anterior a la creación como la eternidad pasada. Este es el tiempo, el principio al que Juan se refiere aquí en el versículo 1. En esta eternidad pasada, cuando todavía no existía nada en el universo, ya existía el verbo. La palabra verbo a la que Juan se refiere aquí, en griego logos, era y es un título de Dios, un título de Jesucristo. Incluso si nosotros revisamos Apocalipsis 19, en su segunda venida, cuando Él viene, se le denomina el verbo de Dios. Evidentemente, eligió este título porque comunica el hecho de que el verbo no solo es Dios, sino que también es la expresión de Dios. Algunos traductores lo llaman la palabra de Dios. Los griegos utilizaban la palabra logos para describir la razón o la mente de Dios. De la misma forma, Jesús, el verbo, no solo es Dios, sino que es la expresión de Dios para la humanidad. La vida y el ministerio de Jesús expresaron a la humanidad lo que Dios quería que supiéramos de Él. Por eso Hebreos 1 nos indica, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Juan adoptó esta palabra logos porque era muy familiar en esa época y la utilizó como una personificación para expresar a Jesús como la última revelación de Dios. Como dice Hebreos, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. La descripción que hace Juan del verbo como junto a Dios muestra que Jesús en un sentido es distinto de Dios. Es la segunda persona de la Trinidad, que es distinta del Padre y del Espíritu Santo en su existencia. Sin embargo, Juan también tuvo cuidado de señalar que Jesús es en otro sentido plena y completamente Dios. No es menos que Dios Padre o el Espíritu en su ser intrínseco. Esta es realmente una de las grandes declaraciones trinitarias que encontramos en la Biblia. En su esencia, Jesús es igual al Padre, pero existe como una persona separada dentro de la divinidad. Existen varios ejemplos para tratar de explicar cómo funciona la Trinidad. Hay dos que son bastante populares. Primero, podemos tomar como ejemplo un huevo. El huevo está compuesto por clara, yema y cáscara. Cada uno tiene una función distinta, pero juntos son un huevo. Otro ejemplo que se utiliza para tratar de explicar la Trinidad es el agua. El agua tiene tres estados: gaseoso, sólido y líquido. Las tres son agua, solo que en un estado distinto. Ahora, obviamente, estos dos ejemplos tienen sus limitaciones. No nos explican claramente, ni nos ilustran claramente cómo es la Trinidad, cómo funciona. Pero por lo menos nos ayuda a entender un poco mejor. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno, pero cada uno tiene una función distinta. Los testigos de Jehová apelan a este versículo 1 para apoyar su doctrina que dice que Jesús no era totalmente Dios, sino el ser creado más alto. Ellos traducen la última parte del versículo 1 así: el verbo era un Dios. Esta traducción es incorrecta.
porque reduce a Jesús a ser menos que Dios. Pero nosotros sabemos que esto no es así. Cuando nosotros queremos encontrar una verdad bíblica, recordemos que no vamos a tener enseñanzas aisladas. Es decir, siempre hay por lo menos 2 versículos que apoyan la misma verdad. Si nosotros queremos encontrar pasajes que afirman la plena deidad de Jesús, es decir, que Jesús es Dios, podemos encontrarlo en Filipenses 2:6. Dice Jesús, estando en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Colosenses 1:17 dice que Él era Dios. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él existe antes de todas las cosas y todas las cosas por Él permanecen. Es Dios. Hebreos 1:3 nos dice que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Es la expresión exacta de su naturaleza. Entonces encontramos una y otra vez en la palabra de Dios la verdad de que Jesús es Dios. Jesús no es un Dios, es Dios. Lo que desea Juan es que todo el Evangelio se lea a la luz de este versículo, que tengamos presente mientras estudiamos todo este Evangelio, que Jesús es Dios, el Verbo es Dios. Los hechos y las palabras de Jesús son los hechos y la palabra de Dios. El versículo 2 establece que el Verbo estaba en el principio con Dios. Esta afirmación aclara aún más que Jesús estaba con Dios antes de la creación del universo, la eternidad pasada de la que hablamos hace unos instantes. Es una afirmación suprema de la deidad de Jesús. Él no vino a la existencia, Él no fue creado, Él siempre existió. Además, Jesús no se convirtió en Dios. Jesús siempre fue y es Dios. El versículo 2 aclara la concisa y profunda revelación que encontramos en el versículo 1. Ahora, a continuación, en el versículo 3, Juan declara aquí explícitamente lo que estaba implícito al usar la palabra verbo. Jesús fue el agente. Jesús fue el medio de Dios en la creación para que todo llegara a su existencia. Jesús es el creador. Podemos encontrar esta confirmación, o podemos encontrar confirmación de esta verdad. Nuevamente, no hay nada aislado, siempre vamos a encontrar confirmación en otros pasajes de que Jesús es el creador en 1 Corintios 8:6, en Colosenses 1:16, Hebreos 1:2, Apocalipsis 3:14. No sé si alguien está tomando una nota, lo puedo decir más despacio si desean. 1 Corintios 8:6, Colosenses 1:16, Hebreos 1:2, Apocalipsis 3:14. Verifiquen y encontrarán la verdad. Jesús es el creador. Fue la segunda persona de la Trinidad quien creó el universo y todo lo que contiene. Sin embargo, Juan describió al Verbo como un agente de Dios. El Verbo no actuó independientemente del Padre. Encontramos nuevamente que entra en juego la Trinidad y las funciones de cada uno de sus miembros. Recordemos en Filipenses 2 cuando se hace la descripción de Cristo. Todo lo hizo para gloria de Dios Padre. La obra de Jesús de revelar a Dios comenzó con la creación. Porque toda la creación revela a Dios. Como nos dice el Salmo 19, como dice Romanos 1. El Salmo 19 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos.
Romanos 1 dice, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. La creación de Dios revela a Dios. ¿Quién no ha contemplado la creación y dice, no, esto no puede venir de la nada? La creación revela a Dios. El verbo, el ser creador, se revela a Dios y se revela a sí mismo. Si seguimos en el versículo 4, pasamos de la creación en términos generales a la creación de la vida. Es realmente el elemento más significativo de la creación. La vida es uno de los conceptos característicos de Juan. Utiliza la palabra vida 36 veces. Ningún libro del Nuevo Testamento lo menciona más. A lo más que llegan es a 17 veces. Jesús es la fuente de vida. Por lo tanto, podría impartir vida a las cosas que Él creó. Al final de cuentas, entonces, todo ser vivo debe su vida al Creador, a Jesús. Ahora, la vida está íntimamente relacionada con la luz. Donde hay vida, hay luz, metafóricamente hablando. Y donde no hay luz, hay oscuridad. Juan procede a mostrar que Jesús es la fuente de la vida y de la luz espiritual, así como de la vida y luz físicas. En el ámbito espiritual, la presencia de Dios disipa las tinieblas de la ignorancia y del pecado y brinda revelación, brinda salvación. Por eso es que encontramos en Isaías 9:2, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. Jesús hizo esto en la encarnación, al venir al mundo. Trajo luz. Ahora en el versículo 5 expande sobre esta explicación de la luz. Así como la luz brilla en las tinieblas, así Jesús trajo revelación y salvación de Dios a la humanidad en su condición caída y perdida en el pecado. La luz representa la revelación y la salvación. La oscuridad representa la ignorancia, el pecado. Cristo trajo esta revelación cuando se hizo hombre. Del mismo modo que la palabra de Dios trajo luz a la creación. ¿Se recuerdan qué fue lo que dijo? Que se haga la luz. Así trajo luz Cristo a la humanidad perdida. Además, la luz que trajo Jesús es superior y más fuerte que las tinieblas que existían, tanto física como espiritualmente. Las tinieblas, siendo utilizadas como figura del reino de Satanás, no vencieron. Tampoco consumieron la luz, sino que la luz venció a las tinieblas. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad no es capaz de vencerla. Hace algún tiempo, unas semanas, una de mis hijas tenía un juguete que se supone que brillaba en la oscuridad. Entonces lo que hicimos, miremos si es cierto. Nos metimos al cuarto más oscuro de la casa, que es un baño. La única forma de ver en ese baño es si está encendida la luz. Entonces, apagamos la luz y los tres metidos en el baño. Oscuro. Encendelo pues, encendelo. Y una pequeña lucecita, no crean que fue la luminaria de ese juguete, una lucecita fue suficiente para alumbrar todo lo que estaba en el baño. Jesús no es una lucecita que brilló en la oscuridad y que permitió medio ver lo que estaba. Jesús es la luz máxima que brilla en la oscuridad. La oscuridad no va a prevalecer nunca en contra de la luz, por más
que sea una lucecita pequeña de un juguete, menos si se trata de la luz que es Cristo. Cristo brilla, ilumina más que la oscuridad. Juan no veía al mundo como un escenario de dos fuerzas iguales que estaban luchando, opuestas, que estaban en una batalla. Jesús es muy superior a las fuerzas de las tinieblas que intentaron vencerle, que no pudieron vencerle. Esto da esperanza a la humanidad. Las fuerzas de la luz son más fuertes que las fuerzas de la oscuridad. Juan lo que hacía es que estaba anticipando la historia del Calvario, donde Cristo sufrió la muerte, pero no fue vencido por la oscuridad, no fue vencido por la muerte, porque Cristo resucitó con poder y venció la oscuridad. La luz venció definitivamente y para siempre. Ahora, a continuación, en los versículos 6 al 8, encontramos que Juan introduce a alguien más. Leamos Juan 1, de los versículos 6 al 8. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. El apóstol Juan presentó a Juan el Bautista porque dio testimonio de la luz. Es decir, dio testimonio de Jesús. Juan el Bautista presentó la luz a un mundo oscuro, inauguró el ministerio de Jesús. Por lo tanto, era apropiado mencionarlo al principio del relato del apóstol Juan sobre el ministerio de Jesús. En el versículo 6, al presentar a Juan el Bautista, Juan destacó que Dios lo había enviado. Ahora, Juan era un profeta, según la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, que daban testimonio de la luz. Era un hombre en contraste con el verbo que era Dios. Los otros escritores de los evangelios sí lo llaman Juan el Bautista, pero si nosotros observamos, Juan aquí solo lo denomina como Juan. Solamente lo llama así porque es el único Juan que mencionó él en todo su evangelio. Cuando se refería a sí mismo siempre lo hacía de forma indirecta. El apóstol amado, el apóstol a quien amaba Jesús, el otro discípulo. Pero nosotros entendemos entonces que se trata de Juan el Bautista. El versículo 7 nos aclara la razón por la cual Juan el Bautista fue enviado. Fue el primero de los muchos testigos de la luz que Juan el apóstol identificó en su evangelio. Juan el Bautista dio testimonio de la luz, de la revelación de Dios. El propósito principal de Juan el Bautista era que otros creyeran en Jesús. Consecuentemente, el testimonio de Juan el Bautista es una parte importante del argumento del cuarto evangelio. Ahora, lo interesante es que no era inmediatamente evidente para todos que Jesús es la luz. Los dos Juanes necesitaban identificarlo como tal para ellos y así pudieran creer. Es decir, si ustedes recuerdan, cuando Juan el Bautista, y lo encontramos incluso en los versículos 35 al 37 de Juan 1, dice: al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos y vio a Jesús que pasaba y dijo: ahí está el Cordero de Dios. Y los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. La intención de ellos era entonces identificar a Jesús como la luz, como el Cordero, para que otros lo siguieran. Ahora, esto continúa siendo verdad aún en nuestros días. Es muy difícil encontrar a alguien, por lo menos en nuestro contexto,
que no ha escuchado de Jesús. Pero es necesario identificarlo. Es que Jesús es mucho más que solo un profeta, es mucho más que solo un maestro, es la luz, es el Hijo de Dios. Para que los que no han creído todavía en Él puedan creer en Él. Debemos identificarlo como tal, igual que lo hizo Juan el Bautista, igual que lo hizo Juan el apóstol. En el versículo 8 vemos que Juan subraya el hecho de que Juan el Bautista no era la luz. Y esto lo tuvo que hacer porque algunas personas continuaron siguiendo a Juan el Bautista. Un ejemplo eran los propios discípulos de Juan el Bautista. Aún mucho tiempo después de la muerte de Juan el Bautista, lo continuaban siguiendo, como encontramos en Marcos 6 y Lucas 5. Más adelante, en Hechos capítulo 18, encontramos a Apolos, que estaba enseñando en Éfeso del bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista. Y Priscila y Aquila le tuvieron que explicar acerca de la verdad. Pablo, en el siguiente capítulo, en Hechos 19, encuentra en Éfeso otros que creían todavía en el bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista. Y él tuvo que explicarles que Jesús es la luz. Entonces, Juan se vio en la necesidad de explicar que Juan el Bautista no era la luz, sino que él daba testimonio de la luz. Por eso dice al final en Juan 1:8, no era él la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Al inicio les hablaba, les comentaba acerca del libro que leí y cómo yo no podía resistir sugerir la lectura de este libro, como había sucedido conmigo. No pudieron resistir el recomendármelo. Ahora, nosotros conocemos la verdad. La acabamos de leer ahorita en estos versículos. Sabemos quién es el Verbo. Entendemos quién es el Verbo. Sabemos que Él es luz. Sabemos que Él trae salvación. ¿Cómo podemos no hablar de Cristo? ¿Cómo podemos quedarnos callados y no decir nada a aquellos que están en oscuridad, que están alrededor nuestro, que no han entendido quién es el Verbo? Ahora, acabamos de ver que el propósito de Juan al escribir este evangelio era que otros creyeran en Jesús. El propósito de Juan el Bautista era dar a conocer la luz. Es muy distinto lo que nosotros debemos hacer como creyentes, como cristianos, del propósito que tenía Juan el Bautista, de la intención que tenía Juan el apóstol. No, es exactamente lo mismo. Nosotros entendemos la luz. Y hay personas cercanas a nosotros, que están alrededor de nosotros, que están en oscuridad. De la misma forma que Juan el Bautista explicaba, Él es Cristo. De la misma forma que Juan explicó, Él es Cristo. Nosotros tenemos que compartir con aquellos que no conocen a Cristo y decirles, Él es Cristo. Él puede traer luz a tu oscuridad. Él puede traer vida donde estás perdido o perdida. No nos podemos callar. No nos debemos callar. A veces y frecuentemente decimos, es que mi testimonio es mi vida. Está bien. Tenemos que guardar un buen testimonio para agradar a Dios. Pero no es suficiente. Tenemos que decir quién es Cristo. Puede ser que alrededor de nosotros hayan personas que
estén convencidos que Jesús es un maestro solamente, que Jesús es un profeta solamente. No los podemos dejar con esa convicción. En ese caso no es suficiente nuestro testimonio de vida. Tenemos que explicar quién es Cristo. ¿Habrá consecuencias? Seguro. ¿Dijo Jesús que habrían consecuencias si hablábamos de Él? Sí. ¿Eso nos debe detener? No. Tenemos una vida eterna que gozaremos con Él. Nunca se prometió en la palabra de Dios que tendríamos vidas fáciles en la tierra. Y si estamos teniendo una vida fácil, no estamos viviendo bien a los ojos de Dios. La vida fácil y cómoda, perdón hermanos, no le agrada a Dios. Agradémoslo. Hablemos de Cristo. Hablemos de la luz. Hablemos de la salvación que trae a Cristo con todos. Pongámonos de pie y oremos a nuestro Padre Celestial. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por la verdad que encontramos en ella. ¿Quién como tú? Gracias por Cristo, por el Verbo de Dios que vino al mundo. Él es el pan de vida. Él es la puerta. Él es el buen pastor. Él es la resurrección y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el gran yo soy. Yahweh, el Dios de toda la creación. El Señor del universo. Creemos en eso. Y entendemos que si creemos en eso, no podemos quedarnos callados. Así que ayúdanos, Padre bendito. Danos el denuedo. Danos el coraje. Danos la convicción de hablar, de explicar, de guiar hacia Jesús. La luz que necesita este mundo desesperadamente. La luz que necesitan aquellos que están alrededor nuestro, que aún no han creído, que no lo han visto, que no los ha iluminado. Ayúdanos, Señor, a testificar. Y yo no sé si hay alguien aquí que necesita de Jesús en su vida, que necesita esa iluminación en su vida, esa vida que solo puede Él dar, esa paz que solo Él puede dar, esa salvación, esa esperanza que solo Él puede dar. Le invito que busque a Jesús. Ya fue suficiente. No encontramos paz en otro lado. No encontramos felicidad en otro lado. No encontramos esperanza en otro lado. En Cristo está la salvación. En Cristo está esa paz que necesitas. Si quieres tener a Cristo en tu vida, te invito a que hagas esta oración, no como una fórmula mágica, sino una confesión de tu necesidad de Cristo. Dile: Cristo, perdóname. He vivido como yo he querido y no me ha llevado a ningún lado. Te necesito a ti. Tú eres luz, tú eres paz,
tú eres amor. Sálvame. Confieso que tú eres Señor. Te entrego mi vida. Siempre con nuestros ojos cerrados. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Levante su mano. Nadie le está viendo. Solo quiero identificarlo para hablar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Alguien más? Gracias, oh Dios, por la salvación que tú das. Gracias porque contigo estamos llenos. No nos hace falta nada. Gracias porque en ti encontramos esa paz que tanto anhelamos. Oh Dios poderoso, Dios eterno y verdadero, ¿quién como tú? Tu nombre permanece. Jesús, Hijo de Dios, Santo Dios, el Verbo de Dios, cuán precioso eres. Nos aferramos a ti, a tus promesas, y te adoramos, Santo Dios. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.